Bienvenidos y bienvenidas a Videos Educativos Lupi Mena. Hola chicos, este día vamos a trabajar la fase 2, semana 2 de quinto grado en la materia de lenguaje. El contenido que veremos es la estructura interna y externa del texto dramático. Ya habíamos explicado en la guía anterior en qué consiste un texto dramático. Veamos ahora cómo está estructurado. La estructura interna del texto dramático se refiere a cómo está desarrollado el texto escrito y se presenta de la siguiente manera. Primero aparece la presentación del conflicto, donde se presentan las fuerzas en pugna, los personajes más importantes y sus motivaciones. Usualmente en esta parte se encuentran por primera vez el protagonista y antagonista, o sea, lo que podríamos decir el bueno y el malo, ¿verdad? Con un mayor o menor grado de conocimiento acerca de su rivalidad. O sea, en la presentación van a aparecer los personajes más importantes que se destacan en el texto dramático. Después de esta parte, a medida que se va leyendo el texto dramático, aparece la parte que se llama desarrollo del conflicto. En el desarrollo del conflicto, como la palabra lo dice, conflicto, se produce la lucha de las fuerzas en conflicto. Esta es la etapa que avanza hacia el clímax o momento de máxima tensión en el enfrentamiento del protagonista con antagonista o de los protagonistas con los antagonistas. Y finalmente posee un desenlace del conflicto. Es cuando se resuelve las dificultades o el conflicto entre las dos fuerzas. Una de ellas saldrá victoriosa y se termina por imponer sobre la otra, venciéndola y eliminando los obstáculos que podrían haberle impedido alcanzar su meta final. En el texto dramático vamos a encontrar una estructura interna de presentación del conflicto, desarrollo del conflicto y desenlace del conflicto. Presentación donde aparecen los protagonistas y antagonistas. Desarrollo del conflicto cuando se da la mayor tensión en las fuerzas tanto del antagonista como del protagonista, y el desenlace del conflicto donde uno sale triunfante sobre el otro, que normalmente es el protagonista quien triunfa y el antagonista quien sale vencido. Ahora, dentro del texto también hay una estructura externa, y la estructura externa del texto dramático está definida por el acto, la escena y el cuadro. ¿Qué va a ser el acto? Si ustedes tienen una obra teatral que les ha indicado su maestra leer, pueden irla observando a medida que yo les explico. El acto es la división de la obra en una unidad temporal y narrativa que está marcada por la subida o bajada del telón. O sea, cuando ustedes van al teatro y observan una obra teatral, cada vez que el telón caiga y haya un cambio, ahí estaremos cambiando acto. La escena es la parte de la obra que viene determinada por la entrada o la salida de actores. Puede ser dentro de un mismo acto que hayan actores que entren y salgan. Cada vez que cambia el número de actores en la escena, cambia la escena. Y finalmente tenemos el cuadro. El cuadro es la parte del texto escrito que está marcado por el cambio total o parcial del decorado o escenario, lo que explicábamos que es la escenografía. O sea que cuando hay un cambio de cuadro, van a cambiar de ambiente. Por ejemplo, posiblemente Romeo y Julieta estaban
en una escena, en un cuadro, en la ventana, pero luego aparece otra escena y va a cambiar el cuadro porque se fueron al jardín. Y así debe de cambiarse el escenario a medida que se va presentando la obra teatral. Ahora bien, dentro del texto teatral hay algunas frases que se expresan que se llaman acotaciones. Las acotaciones van a ser las oraciones o frases que aparecen entre paréntesis y dan explicaciones sobre las características de los personajes, la actuación de los personajes o la escenografía. Por ejemplo, les puede decir, tomo la copa, tiro la puerta. Cuando hace esas aclaraciones entre paréntesis, a eso le vamos a llamar acotaciones. Veamos qué actividades haremos este día. Las actividades que haremos hoy son: al inicio, les pide que lean fragmentos del Ruiseñor y la Rosa de Oscar Wilde y que los va a copiar en su cuaderno de manera ordenada, ya que se presentan desordenados los hechos de la historia. Entonces aquí tienen ustedes los cuadros donde está explicada una parte de la obra de la Rosa y el Ruiseñor, y ustedes tienen que definir cuál de estos va primero, cuál va segundo y cuál va tercero, y lo van a escribir en orden en su cuaderno. Y dentro de esto, miren, aquí está lo que llamamos acotaciones. Aquí podemos observar lo que llamamos acotaciones. Dice Amanda, está hablando Amanda, y dice: abre la puerta, ve la flor con la cara de desprecio. O sea, esta es una aclaración, no es algo que están haciendo los personajes, miren. Y está entre paréntesis. Repito, eso se llama acotación. Aquí tenemos al final otra acotación. El ruiseñor decidió ayudar al estudiante y fue volando al rosal que estaba abajo de la ventana del estudiante. Esa es otra aclaración. Cuando se está dramatizando, eso se realiza, no lo lee el personaje, sino que solamente realiza la acción, ¿verdad? En este caso, el ruiseñor sale volando. Esa sería la acción que se tiene que hacer, ¿verdad? A eso se le llaman acotaciones, a las aclaraciones del texto que indican lo que está realizando o debe realizar el personaje. En el desarrollo, en la actividad 2, pide que lea el texto teatral que ordenó. O sea, usted ya debe de tener en su cuaderno ordenado el texto teatral del Ruiseñor. Y dice que identifique las acotaciones en el fragmento anterior para desarrollar lo siguiente. Yo ya les ayudé con 2 acotaciones, pero allá hay más acotaciones en el texto que ustedes deben de subrayar. Y dice que debe hacer: explica con sus palabras qué son las acotaciones. ¿Crees que es posible representar una obra teatral sin acotaciones? O sea, sin las explicaciones que da el escritor. Y dice que debe explicar por qué son necesarias en una representación teatral esas acotaciones. También van a realizar una actividad práctica. Y aquí les pide que organice a su grupo familiar y lean el texto. Luego les vas a explicar qué tipo de texto es, qué son las acotaciones, y van a intentar dramatizar las acciones del fragmento. Procuren poner en práctica la expresión oral y corporal para que sientan las emociones de los personajes, procurando no lastimarse y hacerse daño. Deben hacerlo con mucho respeto. Pueden grabar un video y compartirlo a través de las redes sociales con otros familiares, docentes, compañeros y compañeras. En la actividad 3 dice: escribe un texto teatral corto basado en un cuento. Este debe estar dividido en 3 escenas.
en la que cada una corresponda al inicio, al nudo o conflicto y al final. Para poder hacer su texto teatral, debe seguir los siguientes pasos. Número 1, planificación. Debes decidir cuál cuento convertirás en una escena y vas a organizar tus ideas. Número 2, textualización. En el momento de escribir la escena, usa páginas de tu cuaderno. Borra y corrige ideas, revisa y procura cumplir con las partes de inicio, desarrollo y final. Aplica lo aprendido sobre las acotaciones, o sea, tienen que hacer breves explicaciones en el texto que ustedes van a elaborar. Revisión y corrección. Cuando tengas su texto, revísalo definitivamente, corrige palabras mal escritas y cuida que la puntuación sea adecuada. Te saldrá una versión final. Y el número 4, publicación, es el momento de compartir tu texto. Puedes hacerlo a través de una red social, leerlo a tu familia y enviar a tu docente como fotografías o a través del WhatsApp u otro medio que tus responsables tengan. Si no tienes redes, preséntalo cuando se reanuden las clases. Esto es todo por hoy. Hasta pronto. Si te gustó este video, regálame un me gusta y suscríbete a mi canal. ¡Hasta pronto!